Buenas noches. Vamos a continuar con el concepto que venimos desarrollando hoy, que tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con las imágenes y cuáles son los elementos que las imágenes tienen para poder producir esta relación. Vamos a volver a nuestro Power y a nuestra imagen, y recuerden que estamos hablando del concepto de dispositivo de Jacques Aumont. Aumont dice que el solo uso de la técnica no alcanza para examinar las cuestiones correspondientes a la producción de sentido. El dispositivo presupone que a los elementos técnicos que veníamos antes detallados, estamos hablando de fotografía, encuadre, primer plano, grano, color, temporalidad, tenemos que articularle otros elementos que son de carácter social. Y estos elementos de carácter social con los que se articula la fotografía, Aumont los denomina arché. Este arché es un supuesto saber que nosotros volcamos sobre la fotografía. Cuando nosotros vemos una de estas imágenes, sean fotográficas o no, volcamos sobre el objeto un supuesto saber, algo que nosotros conocíamos y sabíamos de antes. Yo me pregunté, ¿cuántos de ustedes conocían esta imagen cuando la mostré por primera vez? Piensen que no es algo tan difundido, pero quizás en el ámbito del diseño deberían poder haberla reconocido. ¿Por qué deberían haberla reconocido? Porque esta es una casa emblemática. Es una casa emblemática desde el punto de vista de la arquitectura, pero también es una casa muy conocida porque formó parte de una película también muy conocida, que fue Nombre de al lado, de 2009, una película de Mariano Con y Gastón Duprat. Y esta película se filmó en una casa que está en La Plata, obra de un arquitecto que es el padre del movimiento moderno en la arquitectura, un gran diseñador del siglo pasado, que es Le Corbusier. De hecho, toda la película es un chiste sobre diseñadores. El habitante, uno de los dos personajes principales de la película, es un diseñador industrial, y acá vemos uno de los objetos que supuestamente había diseñado, que tiene un conflicto social con su vecino. Quien pudo llenar ese hueco tenía ese conocimiento simbólico y cultural, histórico, que era necesario para completar la imagen que yo había pasado antes. Quien no, simplemente la vio como una casa más. Acá es donde podemos recordar la frase de Gombrich: el ojo siempre llega viejo a su obra. ¿Por qué llega viejo a la obra? Porque el ojo llega obsesionado por su pasado, por su conocimiento, por su arché, por esas sugerencias que ya le vienen de otro momento. Veamos esta imagen. Esta es una imagen de Amnesty Internacional con motivo de las Olimpiadas que se realizaron en China hace unos años. ¿Qué es lo que podemos decir de esta imagen? Sin lugar a dudas, hay varias cosas que podemos decir. Podemos ver acá que hay una lucha de poderes, ¿no? O sea, en principio lo que vemos es un hombre solo, un atleta olímpico, porta la antorcha olímpica, corriendo o enfrentando a aquello que parece ser el poder del Estado. Las milicias en general son el poder del Estado. Tenemos al hombre blanco, tenemos a los tanques camuflados, tenemos al hombre de carne, tenemos a los tanques de hierro. Tenemos este desierto de asfalto, que es el desierto de la ciudad. Una calle inmensa en donde casi no hay otro rastro de humanidad, excepto allá un colectivo que parece un poco abandonado. Eso es todo lo que podemos decir de esta imagen. Quizás podemos decir algunas cosas más, el tratamiento, el gris, alguna cosa más también podríamos llegar a decir. Pero lo importante de esta imagen no pasa por lo que estamos diciendo ahora, sino pasa por nuestro conocimiento. Esa imagen, ganadora de un premio de la Associated Press, del World Press, de 1990, es la imagen de un hombre solitario que se enfrenta a una columna de tanques. Porque este hombre, una persona anónima, incluso nunca se supo quién fue, se enfrenta a estos tanques porque esos tanques van hacia la plaza Tiananmen. Una plaza
en la cual el gobierno chino reprimió una protesta de estudiantes. Y esa protesta de estudiantes que reprime el gobierno chino es la protesta que dejó, dependiendo de la información, unos cientos de muertos o unos 2.600 muertos según la Cruz Roja China. Aunque organismos británicos aseguran que hubo más de 10.000 muertos. Sobre esta rebelión se sabe realmente muy poco. El gobierno chino nunca informó realmente qué es lo que pasó. Era una protesta que lo que hacía era solicitar cambios y más libertades democráticas en China, en la República Popular China. Esta imagen de un hombre solo, parado frente a una fila de tanques, conmueve todavía hoy. Este hombre sabía que no podía hacer nada más que decirles que se vayan. Vemos que quien lo filma desde algún lugar lejano, un lugar alto. Y vemos cómo el poder trata de evitar por todos los medios de que lo obstaculicen. Es realmente una imagen muy fuerte entender a este hombre que sin más que unas bolsas en la mano quiere evitar una masacre. El dispositivo, entonces, regula la relación del espectador con sus imágenes en un cierto contexto simbólico. Este contexto simbólico es el contexto simbólico de los derechos humanos en Occidente, lo que nosotros entendemos por correcto, y también este contexto simbólico es necesariamente un contexto social, porque no puede existir en abstracto. El dispositivo, por lo tanto, es necesariamente un objeto histórico. El dispositivo siempre recurre a alguna acción histórica. Cuando vemos un tanque de este tipo, recordamos la violación de derechos humanos que se produjo en la Plaza Tiananmen, cuando estos estudiantes fueron asesinados. La relación que tenemos frente al objeto, sea una maqueta, o sea, ese tanque real, ya va a ser muy distinta ahora que tenemos ese conocimiento y ese saber. Aumont dice que el dispositivo regula la relación en un determinado contexto simbólico y que, por supuesto, por lo tanto, el estudio del dispositivo es un estudio forzosamente histórico. Y acá les pido que piensen en qué piensan, valga el juego de palabras, cuando vean la próxima imagen. ¿A qué remite esta imagen? Esta imagen se vuelve mucho más tranquilizadora cuando está dentro de su dispositivo, un marco. Y todavía lo es mucho más cuando la vemos en el contexto en el que se encuentra. Esta imagen es El origen del mundo, una obra de Gustave Courbet, de fines del siglo XIX, una obra pequeña, como pueden ahí observar, una obra famosa por los escándalos en los que se vio envuelto, y una obra que tiene una larga historicidad de imagen prohibida, hasta que finalmente pudo ser entrada, como lo que es una gran obra en el Museo de Orsay en París. Una obra que sigue produciendo obras, una obra que sigue dando que hablar y permite que otra artista produzca una performance y multiplique así los interpretantes que se van generando sobre esta obra. Es el contexto histórico el que nos permite entender este trabajo. Y también es el contexto del dispositivo el que de alguna forma lo vuelve al lugar donde está. El marco, el museo, son parte del dispositivo. Esa obra en la calle sería muy distinta que esa obra dentro de un museo. El museo la valida como obra de arte. El modo de circulación de esta obra es el modo de circulación de una obra de arte de un museo particular en París, Francia. Del mismo modo, estos afiches no serían lo mismo si estuviesen pegados en la pared. Vamos a ver una serie de
de objetos de diseño gráfico que están particularmente bien puestos en su entorno, emparejados uno a uno casi siempre con el dispositivo, construyendo un dispositivo muy particular en cada caso. Esta imagen que aparece detrás de la reja nos habla de la privación de libertad de estas personas. Y no es la imagen que está por detrás, no son las rejas que están por delante, sino es el conjunto de elementos el que construye el efecto de sentido. Del mismo modo, todos estos pequeños afiches, casi que recuerdan el hecho de algo clandestino, tamaño A4, pegados de esta forma tan particular en los árboles, hablando de libertad de expresión en Bielorrusia. Cada uno de ellos, con la cinta atravesada, construye el efecto de sentido buscado. Insisto, no está en la imagen, no está en el contexto, no está en la cinta, sino en el conjunto de elementos, más el saber de todas estas cuestiones que pasan a lo largo del mundo, la libertad de expresión negada. Entonces, podemos llegar a una primera conclusión provisoria de que el dispositivo, entendido como lo entiende Aumont, son las técnicas que construyen la imagen, las productoras de los textos, y las sociales, las que conciernen al modo de circulación de estos textos. Para la producción de sentidos, dice Aumont, intervienen tanto las técnicas de producción sígnica como los procesos que hacen posible la circulación discursiva. En la noción de dispositivo se articulan ambas instancias. Observen esta imagen. Esta serie de imágenes no serían lo mismo sobre una pared blanca. Se buscan articular, se buscan emparejar, buscan construir un dispositivo que nos permita entender lo que es obturar la libertad de expresión. Obturarla con ladrillos, obturarla por la fuerza. Esas voces no pueden ser dichas porque hay algo, una construcción, algo más fuerte que lo impide. Miles se mantienen prisioneros por sus creencias en lugares peores que esta escritura hasta que tú los liberes, ¿no? La idea de que esa persona está ahí adentro. Emparejarla con el dispositivo, con esa valla publicitaria. Hay una campaña muy interesante creada en Zúrich. La campaña utiliza el lema "no está ocurriendo aquí, pero está ocurriendo ahora". Es, por supuesto, también parte de Amnesty. Y son 200 objetos que fueron emparejados uno a uno en cada uno de estos lugares, que recurren a imágenes que están en tamaño natural, a las transparencias que permiten estas vallas publicitarias y que, por supuesto, para que tengamos en cuenta quién las dice, nos dan un rastro del emisor. Por supuesto, esto está en la pantalla, está en el vidrio, pero desde un punto de vista privilegiado, nosotros entendemos que eso es lo que está ocurriendo. Cuando entendemos que es una imagen, el lenguaje simbólico nos aclara que no es algo que esté ocurriendo ahí, en Suiza, en un lugar absolutamente apacible, pero sí es algo que está ocurriendo en algún lugar del mundo. En continuidad con nosotros, junto a la misma vía, junto a los mismos trenes. Esta situación que llevó a las violaciones de los derechos humanos a la puerta de los hogares suizos mostró la colisión de los mundos, lo apacible contra la desesperación de un padre que está tratando de salvar a su hijo después de un bombardeo. Algo totalmente lejano al público suizo. Campañas que están perfectamente ajustadas para el entorno social, para el entorno físico, que permiten entender desde un punto de vista qué es lo que ocurre y nos ponen frente a esa realidad.
Nos ponen de frente a esa realidad en un tamaño que nos la hace creíble. No es una representación de la realidad, es una simulación de un momento de tortura al cual nosotros asistimos y el cual nosotros no podemos mantenernos impasibles. Observen, esta no es una transparencia, pero cómo había sido pensada para este lugar por la continuidad del árbol. O esta está puesta justamente en un lugar donde los intérpretes, los interpretantes, van a pasear en situaciones similares a los que esta persona está siendo torturada. El dispositivo, entonces, es el conjunto de datos materiales, o sea, los datos físicos, y los organizacionales icónicos, que permiten la construcción de un sentido. Y vamos a terminar esta clase con un objeto muy particular. Es muy difícil que alguien no reconozca esta imagen, así que todos tienen un supuesto saber sobre esta imagen. Que una imagen sea tan conocida es por un lado una ventaja, pero por otro lado, por supuesto, es una desventaja. Es una desventaja porque esta imagen aparece de muchas formas y en muchos lados. Y ahí tenemos que preguntarnos cuál fue nuestra primera aproximación al dispositivo, a esta imagen. ¿Qué dispositivo permitió la construcción de esta mal llamada Mona Lisa, que fue el nombre que le dieron después de que la robaron, de esta Gioconda que Leonardo le tenía tanto y tan particular afecto? ¿Es esta imagen? ¿Es esta? La verdad es que quizás nosotros, yo personalmente, la conocí probablemente por un dispositivo como este, por un libro. El libro es un dispositivo muy particular y durante muchos siglos fue transmisor de cultura. Y yo, que soy un inmigrante digital, conocí a la Gioconda a partir de un libro. No sé si este particularmente, pero sin lugar a dudas, la primera vez que la vi fue a partir de un libro. Pero ¿cómo se conectaron ustedes con este objeto? ¿Cuál fue el primer dispositivo que los acercó a la obra de Leonardo da Vinci? Ustedes saben que hay muchos misterios, y eso es parte del supuesto conocimiento que tenemos sobre el objeto, sobre quién era esta persona, probablemente la mujer de un tal Giocondo. La cuestión es que Leonardo nunca llegó a terminar el cuadro, o si lo terminó, no lo quiso entregar. Un cuadro que había sido encargado. En este encargo, Leonardo no cumplió, como en otros tampoco, y llevó este cuadro junto con él durante muchos años. Esta imagen se ve muchas veces reproducida y en muchos contextos y construye muchos efectos de sentido. Lo que no podemos decir es que todos sean benéficos. ¿Qué pasa con una imagen que funciona en tantos y en tantos dispositivos? Una imagen que está citada, que está satirizada, que está parodiada en tantos y en tantos lugares. ¿Qué es lo que pasa con esta imagen? Es una pregunta interesante. Pero sin lugar a dudas, nosotros no vemos nunca a esta Gioconda como la primera vez, aunque la veamos en el Museo del Louvre, que es donde está. Para nosotros, está siempre, cuando veamos el original, va a ser un objeto que remita a esos objetos de nuestro conocimiento, a nuestro supuesto saber. E incluso podemos verla en el Prado sin saber que es ella, ya que es una réplica restaurada, una réplica muy cercana en el tiempo, una réplica que restaura a la obra original, pero que mucha gente no supo que era una réplica. ¿Qué pasa con esa imagen?
cuando nosotros la vemos originalmente. En esto, en el barullo de un museo, en el contexto de tantas y tantas obras tan grandes como ella, y en el contexto en el cual acceder a la misma es muy difícil. ¿Cuál es nuestra experiencia? ¿Cómo envejecerá nuestro ojo al ver esta imagen? Que por otro lado es una imagen muy pequeña. Nosotros tendemos a creer que como es una obra magnífica o muy grande, es una obra muy grande, pero no, es una imagen muy pequeña que está detrás de un vidrio, que está detrás de un espacio especial para que nadie se acerque, que está siempre rodeada de gente que se está sacando fotos. Todos estos elementos construyen nuestro saber sobre esta imagen. Nosotros cuando vemos a la Gioconda en el museo, no estamos viendo por primera vez este objeto. Estamos viéndolo con los ojos viejos, con los ojos que decía Gombrich. Y esos ojos cansados, esos ojos abatidos, ven una imagen que a veces no nos parece tan significativa. El reflejo del vidrio, o esta imagen, esta Gioconda que en una muestra itinerante fue a otro museo, en el cual habían puesto un lugar especial para que la gente se pueda sacar selfies. Y mientras tanto no interrumpir el transcurso de los otros que iban pegando vueltas simplemente para pasar frente a ella que estaba en este contexto. ¿Qué es lo que pasa con esas imágenes? Obra que ya les digo, no es tan grande. 53 por 77 es un poco más grande que una A2, una hoja 2, o un poco más chica que una 1, como quieran ustedes decirlo. Es un rectángulo raíz de 2, una proporción geométrica bastante conocida. Probablemente no la más utilizada en el Renacimiento, pero sí una proporción bastante utilizada. Y que tantas y tantas veces fue reinterpretada. ¿Qué nos pasa con esa imagen cuando la vemos como fondo de un sitio de cultura? O como cuando la vemos, si es que la vemos, en este lugar particular, que es Google Art, que nos permite ver, aunque ahora no nos está permitiendo, la imagen con mucho detalle. Detalle que tiene, pero que no tiene tanto, como esta Venus. ¿Qué significa para nosotros ver la imagen con una definición que jamás podríamos verla en el museo? O simplemente, a ver si lo cargo, no la cargó, no importa, lo podemos hacer con esta otra, simplemente podemos verla en el lugar mediante este dispositivo que nos permite entrar en la galería de los Uffizi, recorrerla y pararnos frente a esta, otra gran obra, en este caso de Botticelli, que es la que estábamos viendo. Mirarla desde varios ángulos, y si no estamos conformes con eso, podemos, mediante este procedimiento de realidad aumentada, subirla a nuestro teléfono y mirarla en alguna habitación de nuestro hogar. ¿Qué ocurre con estas imágenes cuando ya podemos hacer todo esto?
¿Qué ocurre con las imágenes? Es una pregunta muy difícil, es una pregunta prácticamente eterna. Pero por hoy vamos a dejarlo acá y vamos a terminar con esta Venus de Botticelli. Lamentablemente no les pude mostrar la Mona Lisa, que era la Gioconda, que era la que quería poder mostrar, pero vamos a terminar con esta imagen hoy. Ustedes pueden verla en cualquier momento entrando en estos sitios, aunque les digo que la Gioconda no tiene tanta definición como otras obras, justamente porque con su fama fue digitalizada mucho antes y tiene un poco menos de definición. Bueno, nos vemos la próxima clase. Muchas gracias por todo.